Bueno, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo y tengo que avisar desde ya que la premisa de hoy es verdaderamente fascinante y, si somos sinceros, un poco alucinante. Sí, es de esos temas que te dejan pensando durante días. Totalmente. Vamos a adentrarnos en la arquitectura oculta del corazón humano. Básicamente queremos descubrir cómo funciona exactamente nuestra brújula moral e intelectual. Que se dice pronto. Ya te digo. Y los materiales que tenemos hoy sobre la mesa son muy, muy especiales. Están diseñados a medida para extraer lecciones súper prácticas, pero vienen de un relato muy particular. Ajá. Se trata de dos documentos que contienen un cuento filosófico. Un cuento que fue escrito originalmente para un niño llamado Santi. El relato se titula El hexágono del corazón. Un título precioso, por cierto. Lo es. Y nuestra misión en esta exploración es desgranar esta metáfora. Es una mezcla loquísima de conceptos de geometría sagrada, filosofía oriental, los grandes ideales de la Revolución Francesa y la antiquísima sabiduría sufí. Casi nada. Vale, vamos a desgranar esto porque a primera vista mezclar un cuento infantil con geometría y filosofía parece una locura total, pero el resultado es una herramienta brutal para la vida diaria. Y es vital señalar por qué esta exploración es tan relevante para cualquier persona que busca entenderse mejor. Claro, no es solo un cuento para dormir. Exacto. Es cierto que el formato es un cuento, pero la estructura que plantea es en realidad un mapa psicológico tremendamente sofisticado. Sí. No estamos ante la típica fábula de animales con una moraleja sencilla al final. Estamos ante un manual de autodiagnóstico, un manual sobre cómo evitar convertirnos en versiones amargadas, exigentes o estancadas de nosotros mismos. Que es algo que nos puede pasar a cualquiera, ¿eh? A cualquiera. Es una guía para mantener la fluidez en la forma de pensar, de sentir y de actuar en el mundo real. Y, bueno, creo que es algo que todos necesitamos recordar de vez en cuando. Totalmente de acuerdo. Y, a ver, para entender este mapa, primero hay que visualizar el modelo geométrico que proponen los apuntes. La imagen principal es asombrosa. Es muy visual, sí. Imaginemos que dentro del pecho humano existe una estrella de David, esa clásica estrella de 6 puntas, y en su centro exacto se forma un hexágono luminoso. Eso es. La comunicación entre el triángulo que apunta hacia arriba y el que apunta hacia abajo forma parejas. En total, hay 3 parejas dentro de este hexágono, y visualmente estas parejas crean la forma de 3 relojes de arena. 3 relojes de arena, exacto. Y no es una imagen estática, o sea, es casi como ver el motor de un coche por dentro, todo está en movimiento. Lo fascinante aquí es precisamente la mecánica interna de estos 3 relojes de arena. Como bien dices, no son piezas de museo. La idea es que deben estar rotando continuamente. Tienen que fluir. Exacto. Cada uno de estos relojes tiene 3 partes fundamentales. Una zona de entrada, que podemos llamar el input, un pivote central donde se procesa todo, y una zona de salida, que sería el output. Claro, entra algo, se procesa y sale algo. Así de simple y así de complejo. Deben fluir constantemente. Pero es que además, este modelo le otorga una dimensión temporal y espiritual tremenda a esta geometría. Uy, aquí es donde la cosa se pone densa. Un poco, sí. Pero, fíjate, en el eje de estos relojes, la parte inferior izquierda representa el pasado y está asociada a la figura de Dios Padre. ¿Vale? El pivote central es el presente, vinculado al Espíritu Santo. Y la parte superior derecha simboliza el futuro, conectada con la figura del Hijo. A ver, es una integración brutal del tiempo, el espacio y la divinidad, operando justo en el centro de nuestro propio pecho. Es denso, sí, pero visualmente muy potente. Muy potente. Y para poner a funcionar toda esta maquinaria, sin que nos estalle la cabeza con tanta teoría, los apuntes nos presentan un escenario narrativo. Nos traen a un protagonista inolvidable que es Nasruddin. Un clásico de la sabiduría oriental. Sí, en la tradición sufí, Nasruddin es un sabio que viaja montado en un burrito blanco y siempre lleva un gorro torcido. ¿Qué le da ese aire de despistado? Totalmente. De hecho, los niños del pueblo se ríen de él porque parece un loco. Pero los ancianos saben perfectamente que es el hombre más sabio de la región. Las apariencias engañan. Eso es. La historia arranca cuando el burrito de Nasruddin se detiene de golpe en un bosque mágico, que está envuelto en una neblina dorada.
Y se detiene porque siente que los animales del bosque están tristes, están confundidos y discutiendo entre ellos. Y ese bosque mágico, si lo analizamos, no es más que una representación de nuestro propio paisaje interior cuando experimentamos disonancia. O sea, es nuestra propia mente cuando estamos estresados. Exacto. Cuando nuestros engranajes internos, esos 3 relojes de arena, dejan de girar, el resultado inmediato es la confusión mental y el conflicto con todo nuestro entorno. Empezamos a chocar con todo el mundo. Así es. Y el primer encuentro de Nasruddin en este bosque ilustra a la perfección qué ocurre cuando el primero de los relojes se paraliza por completo. Pues sí. Nasruddin se adentra entre los árboles y el primero que se encuentra es al búho Teodoro. Menudo personaje el búho. Telita con el búho. El cuento describe a Teodoro subido en la rama más alta. Está enfadadísimo, gritando a los 4 vientos que él ya lo sabe todo. Dice que no necesita aprender absolutamente nada nuevo. Ya, el típico que no escucha a nadie. Tal cual. Y exige con muchísima agresividad que alguien le dé la verdad absoluta en bandeja de plata. De hecho, la pequeña ardilla Pipa le cuenta a Nasruddin que el búho ha dejado incluso de mirar las estrellas. Se ha cerrado en banda por completo. Básicamente. Yo lo leía y pensaba, ¿Teodoro es ese usuario de redes sociales que entra a exigir que le resuelvan un problema complejísimo en un hilo de 280 caracteres y se niega a investigar por su cuenta? Qué buena comparación, de verdad. ¿Es exactamente eso? Es que es tal cual. Y ante esto, Nasruddin hace algo brillante. Saca una pequeña semilla, se la muestra al búho y le pregunta, «Maestro Teodoro, ¿cuántos árboles hay dentro de esta semilla?» Una pregunta trampa. Claro. El búho se queda en blanco. Es incapaz de responder y al final tiene que admitir que no lo sabe. Ahí, en ese momento, se rompe su ilusión de conocimiento absoluto. Esa analogía que has hecho con las redes sociales es perfecta. Porque esta interacción disecciona el primer reloj, que es El reloj de la sabiduría. el de la sabiduría. Vale. El principio rector de este reloj es el ideal francés de igualité, la igualdad. Ajá. Esto significa que absolutamente todos somos iguales ante la verdad. Nadie tiene el monopolio del conocimiento. Y hay un detalle fascinante en los apuntes que no podemos pasar por alto. Se menciona que el arquetipo de este reloj corresponde al tercer hijo de Li Qing. Espera, frena, detengámonos a ir un segundo. Porque soltar de golpe el tercer hijo de Li Qing suena muy poético, pero para las que somos más terrenales, ¿qué significa exactamente en la práctica? Claro, lo explico porque es un concepto clave. En el I Ching, que es el antiguo libro de las mutaciones chino, este tercer hijo representa el trigrama del trueno. Se llama Shen. El trueno. Sí. Simboliza el despertar, la conmoción, esa chispa que inicia el movimiento hacia arriba. Fíjate que no es un maestro anciano y estático que ya lo sabe todo en su montaña. No es el búho enfadado. Exacto. No es el búho. Es la energía joven y curiosa que busca respuestas de forma activa. Si lo aplicamos a la mecánica de nuestro reloj de arena, el input requiere abrir la mente y buscar la verdad de forma apasionada, con esa energía imparable del trueno. ¿Vale? ¿Y el output? El output consiste simplemente en compartir esa verdad que has descubierto. Vale, ahora tiene todo el sentido del mundo. El búho había perdido esa chispa del trueno. Se había estancado por completo en su rama. ¿Y qué pasa exactamente en nuestra mente cuando ese reloj de la sabiduría se atasca? Pues que cuando la zona de entrada se bloquea y dejamos de tener curiosidad, surge lo que este modelo denomina el dragón deformado de la ignorancia. El dragón de la ignorancia. Sí, y la exigencia tóxica de este dragón es justo lo que gritaba el búho. Solo dime cuál es la verdad. Dámelo todo mascadito. Exactamente. Exige certezas predigeridas por otros, en lugar de hacer el esfuerzo de explorar. Sin embargo, si logramos mantener el reloj girando, si vivimos en la búsqueda constante, nuestras capacidades intelectuales se desarrollan sin límite. Claro. La lección oculta aquí es que la sabiduría no es un sillón súper cómodo donde uno se sienta a descansar. Es el acto continuo de mantener la mente abierta. Es una bofetada a la pereza intelectual en toda regla, sin duda. Desde luego. Y bueno, justo después de dejar al búho recalculando su vida y su arrogancia, Nasruddin avanza por el bosque y se topa con el segundo caso. Nos presentan a Celso, que es un colibrí. Pobre Celso. Pobre Celso, sí. Porque es un colibrí que ha perdido todos sus colores. Está completamente gris y encima vuela arrastrándose a ras de suelo, súper triste. Nasruddin le pregunta por qué no vuela alto, como los demás. ¿Y qué le dice?
Pues Celso le contesta que se niega a hacerlo porque nadie le dice que es hermoso y que sin esa validación externa pues no le ve ningún sentido a volar. ¡Qué barbaridad! En términos modernos, Celso está deprimido porque nadie le da likes a sus fotos. Está esperando el aplauso continuo. Otro mal muy de nuestra época. Total. Entonces interviene la mariposa lila y le dice que verle volar junto a las flores es la cosa más bella que ha visto en su vida. Y Nasruddin aprovecha el momento para enseñarle que la belleza jamás, pero jamás, depende de lo que otros vean o aplaudan. Una lección fundamental. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque en cuanto el colibrí comprende que la belleza no requiere permiso de nadie, de repente recupera sus colores. Vuelve el azul, el verde, el dorado brillante y sale disparado hacia el cielo. Es que es una metáfora preciosa y nos lleva directos al segundo reloj, que es el reloj de la belleza. Si el primero se regía por la igualdad, el principio rector de la belleza es liberté, la libertad. La libertad de ser uno mismo. Eso es. Somos inherentemente libres de elegir lo que nos gusta, de emocionarnos con lo que consideramos bello, y todo esto sin pedir permiso a nadie. Según este mapa psicológico, es justo en esta esfera de libertad estética y emocional donde reside el verdadero desarrollo cultural humano. Me encanta. ¿Y cómo funciona la mecánica de entrada y salida en este reloj? Porque, a ver, parece un poco más abstracto que el de la sabiduría, ¿no? Un poco, sí, pero es muy intuitivo. Su input consiste simplemente en abrir el corazón a lo que se ama de forma genuina, es decir, disfrutar de algo por el mero hecho de que te gusta a ti, sin importar las modas. Ajá. ¿Y la salida? Su output es compartir esa alegría de forma totalmente desinteresada, lo cual crea un área de ecuanimidad y de tolerancia a nuestro alrededor. O sea, contagiar el buen rollo sin esperar nada. Exacto. Pero claro, si este reloj se detiene, si cortamos el flujo, porque empezamos a depender de la mirada ajena, nace otro dragón de la deficiencia. ¿Otro dragón? Sí, este dragón es la incapacidad de amar por uno mismo. Y se disfraza de una necesidad desesperada que se manifiesta en una exigencia constante: ámame, mírame, valídame. Uf, qué agotador. Es tremendamente agotador vivir así. Estás condicionando tu propio vuelo, tus propios colores, a los aplausos del público. Es que es una trampa mortal en la que caemos constantemente en la sociedad actual. El primer dragón te exige respuestas fáciles para no pensar y este segundo dragón te exige atención constante para poder funcionar. Tal cual. Es un nivel de psicología muy profundo, escondido en la historia de un pajarito gris. Los cuentos sufíes tienen esa magia. Pues sí. Pero la historia continúa, porque claro, nos falta el tercer reloj. Nasruddin sigue su camino y llega a la cueva del oso máximo. El oso previsor. Demasiado previsor, diría yo. Este oso ha pasado un largo invierno acumulando nada menos que 200 tarros de miel. ¡200! Y mientras tanto, fuera en el bosque, el conejito Nico no para de toser y la cervatilla Flor lleva días sin comer absolutamente nada. Y el oso viéndolo todo desde su cueva. Viéndolo todo, exacto. Máximo lo ve desde la cueva, pero decide cerrar la puerta. Piensa que esa miel es suya, que él se la ha ganado con su esfuerzo y que los demás deberían espabilar. La cultura del sálvese quien pueda. Esa misma. Entonces Nasruddin entra en la cueva, mira esa montaña absurda de comida que un oso solo no se puede comer y le hace una pregunta demoledora. ¿Y tú, Máximo, eres feliz? Directo al corazón. Sí. Y el oso se derrumba. Confiesa que se siente terriblemente solo. Al final, después de hablarlo, acaban compartiendo la miel en una gran hoguera con todos los animales y Máximo logra dormir en paz por primera vez. Este último encuentro ilustra a la perfección el reloj de la bondad, y su principio rector, para completar la tríada francesa, es fraternité, la fraternidad. La fraternidad, claro. Este reloj trata sobre la capacidad de ver lo que el entorno necesita y de contribuir activamente a solucionarlo. El input es la observación consciente de esa necesidad en los demás. ¿Y el output? El output es el acto de dar, pero dando con el entendimiento profundo de que esa energía constructiva siempre regresa y fortalece el tejido social del que todos dependemos. A ver, un momento. Entiendo la metáfora y es súper bonita, pero voy a hacer de abogada del diablo un segundo. Adelante. Desde que somos pequeños nos cuentan la fábula de la cigarra y la hormiga. Nos enseñan constantemente que acumular y prepararse para el invierno es ser una persona responsable y prudente. Cierto. Entonces, ¿por qué de repente el oso Máximo es el malo de la película por ser previsor? O sea, ¿dónde traza el texto la línea entre ser prudente y alimentar a este tercer dragón? Es una excelente objeción.
Y la clave aquí está en la proporción y en el flujo de la energía, no en el hecho en sí de guardar para el invierno. Vale. 200, mientras tus vecinos mueren de hambre en tu puerta, eso ya es una patología del ego. Es un Bloqueo absoluto del flujo. Exacto. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, vemos que cuando el reloj de la bondad se detiene por completo, el miedo es quien toma el control de nuestra vida. el miedo a que nos falte algo. Sí, y este dragón de la deficiencia adopta 3 formas destructivas. Primero, el acumulador, que opera bajo la lógica del miedo y el acaparo por si acaso, que es el caso de Máximo el oso. Ajá. Segundo, el explotador, cuya exigencia constante es «dame lo que tienes». Y tercero, el improductivo, que simplemente exige ser servido por los demás. Madre mía. El aislamiento y la tristeza profunda del oso Máximo demuestran que acumular por acumular, sin que haya un flujo de salida hacia la comunidad, acaba envenenando el propio sistema interno. Te quedas solo con tus tarros de miel. Claro, el problema no es la miel en sí, es la puerta cerrada de la cueva. Ostras, tiene muchísimo sentido. Y bueno, llegamos al clímax del cuento, que por cierto es un espectáculo visual precioso en los textos. Es muy evocador. El texto describe cómo, una vez que estos 3 animales cambian de actitud, o sea, el búho recupera la curiosidad por aprender, el colibrí vuela libre de opiniones ajenas y el oso por fin comparte su abundancia, ocurre un fenómeno en el claro del bosque. La culminación del proceso. Sí. En el cielo aparece Gigante, la estrella de 6 puntas. Dentro brilla el hexágono dorado. Y en el interior del hexágono empiezan a girar los 3 relojes de arena a la vez, en perfecta armonía. Uno brilla en color violeta, otro rosado y el otro verde esmeralda. Y fíjate, detrás de esa estampa casi cinematográfica hay una formulación matemática y geométrica en los apuntes que es verdaderamente alucinante. ¿Ah, sí? Sí, se especifica que cada uno de los 6 pequeños triángulos que forman ese hexágono central no es una forma cerrada y estática. Matemáticamente el texto dice que cada triángulo puede convertirse en un triángulo de Pascal. Vale, freno de emergencia otra vez. Triángulo de Pascal, eso suena a clase de matemáticas de secundaria de la que mucha gente prefiere no acordarse. A ver, para las que somos de letras puras, ¿podemos traducir eso que pinta Pascal en el corazón humano? Por supuesto, no te asustes que es sencillo de entender. El triángulo de Pascal es una estructura numérica infinita. Vale. Empieza con un 1 en la cúspide. Y cada número debajo es la suma de los 2 que tiene justo encima. Visualmente, esto crea un triángulo que se va ensanchando y que crece hacia el infinito. Como una pirámide que no acaba nunca. Eso es. En este contexto filosófico, significa que nuestros talentos y nuestras capacidades, nuestra sabiduría, nuestra belleza y nuestra bondad, no tienen un límite fijo. Ah, qué bonito. Es decir, un solo acto de curiosidad engendra 2. Esos 2 engendran 4, y así sucesivamente. Tienen la capacidad de desplegarse de forma fractal, dependiendo de cuánto decidamos desarrollarlos. Se multiplican. Exacto. Si los engranajes giran, el potencial humano es literalmente ilimitado. Pero, y aquí está la advertencia, si los relojes se detienen por culpa de los dragones, esos triángulos se atrofian en la primera fila. No crecen más. Se quedan en el 1. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Porque al final del cuento, Nasruddin recoge su famoso gorro torcido y le entrega a Santi, el niño para el que está escrito el relato, la gran lección final. Una lección que conecta la geometría, los pájaros, los osos y hasta a Pascal. La síntesis magistral de todo este sistema. Nasruddin se lo resume en una sola frase final. El sonido crea la realidad. El sonido crea la realidad. Sí. Cuando los 3 relojes giran juntos de forma intuitiva y sin bloqueos, el corazón entero empieza a vibrar, como si fuera un instrumento musical bien afinado. ¿Y esa vibración es el sonido? Exactamente. Y esa vibración resonante tiene el poder real de transformar el mundo a nuestro alrededor. Nos dice que la realidad externa que experimentamos, el trato que recibimos de los demás, las oportunidades que somos capaces de ver, todo eso es, a menudo, una acústica. Es un eco de nuestro propio estado interno. ¡Qué barbaridad! ¡Qué manera de cerrar el círculo! Fíjate que, si lo pensamos bien, esta inversión nos deja una herramienta espectacular para llevarnos puesta en el bolsillo. Muy práctica, desde luego. Mañana mismo, frente a una frustración en la oficina o una discusión tonta en casa, podemos hacer una pausa y preguntarnos, a ver, ¿qué dragón estoy alimentando hoy? Es un ejercicio genial. ¿Soy el dragón que exige que se lo den todo masticado porque me da pereza pensar? ¿O soy el que mendiga un poco de atención continua para sentirse válido?
O igual me estoy aislando y acumulando resentimiento, olvidando que vivimos en comunidad. Identificar al dragón es literalmente la mitad de la batalla. Exacto. Y la cura, al final, es simple: abrir las compuertas y volver a hacer girar los relojes de la sabiduría, la belleza y la bondad. Sin duda, es un mensaje muy poderoso. Pero antes de terminar, hay algo que este modelo deja flotando en el aire y creo que es importante mencionarlo. Cuéntame. Esto plantea una pregunta importante. Si asumimos que estos tres engranajes componen la estructura fundamental del alma y que necesitan girar juntos en armonía, ¿qué sucede cuando dos de ellos van a 1000 por hora, pero uno está completamente oxidado y atascado? Uy, Pensemos en ello. Imagina a alguien con una inteligencia brillante, que busca incansablemente la belleza y el arte, pero que carece absolutamente de bondad o empatía por el prójimo. un genio sin escrúpulos. Exacto. ¿Puede esa genialidad compensar la falta de bondad? ¿O acaso el hexágono entero, al depender de esa resonancia conjunta, acaba colapsando por la disonancia de esa única pieza rota? Madre mía. Es una reflexión sobre la necesidad del equilibrio total que merece mucho la pena explorar en silencio. Pues menudo dilema para dejar resonando en la cabeza. Es la frontera exacta entre ser alguien simplemente talentoso y ser un ser humano verdaderamente completo. Bueno, ha sido un viaje revelador a través de estos apuntes, desde la geometría sagrada hasta el bosque mágico de Nasruddin. Ojalá este análisis sirva para mantener esos engranajes vitales bien engrasados y en constante movimiento para todo el que nos escuche. Nos despedimos por hoy, esperando que sigamos buscando respuestas, volando con colores propios y, por supuesto, compartiendo un poco de miel. Hasta la próxima exploración.